Soy Jorge León y hoy vamos a ver cómo se construyen las consideraciones finales del proyecto integrado de investigación. Para construir estas consideraciones finales vamos a atender al siguiente derrotero o a las siguientes pautas. Estas consideraciones finales del proyecto integrado deben llevar 5 puntos que son una especie de conclusiones, unos datos importantes, un análisis del entorno, los nuevos datos que obtuvimos y las preguntas finales que puedo poner una vez vaya terminando esta página y media. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes redacten una página y media con estos 5 puntos que ya les voy a exponer detalladamente cómo se van a hacer. Lo primero que vamos a hacer es una especie de conclusiones. Y a manera de conclusión, a manera de cierre, entonces se va a redactar un párrafo donde ustedes respondan a estas preguntas. ¿Qué posibles conclusiones se pueden establecer? ¿O a qué conclusiones llegan ustedes después de haber intentado responder la pregunta? Y otra pregunta es, ¿qué aspectos de estos datos sobre el problema analizado no se reportan en los medios informativos de comunicación o en las conversaciones cotidianas? ¿Cuál de esos datos muchas veces uno no lo encuentra en lo que nos informan las noticias o en lo que ustedes leyeron? Esos datos que ustedes encontraron cuando hicieron los formularios o las entrevistas. O qué aspectos del problema importante también ustedes pudieron ver en las lecturas, no necesariamente solamente en las encuestas, sino también en la lectura, datos importantes sobre el problema analizado que muchas veces no se lo cuentan a uno en los medios tradicionales de información. Van a ser un párrafo de unas 6 u 8 líneas donde respondan a estas dos preguntas. Es un párrafo redactado y coherente, no es una lista de ideas y allí no deben aparecer las preguntas, solamente el párrafo. Una vez ya tengamos este párrafo, vamos a abordar en esas consideraciones finales la cuestión de la relevancia, de la importancia del trabajo. Para eso van a hacer un párrafo más. Entonces, mire que ya prácticamente estoy teniendo media página de esa página y media que debo redactar, y en ese párrafo van a responder a la pregunta de cuál es la importancia que tiene un tipo de trabajo como estos en el ámbito escolar. ¿Por qué fue importante este trabajo? Trabajo que ustedes de pronto no lo habían hecho si les estuviéramos dando clases regulares. ¿Qué importancia tuvo este trabajo para su vida escolar? ¿Y qué nuevos aprendizajes ustedes adquirieron con este proyecto? Ustedes adquirieron muchos aprendizajes al igual que nosotros. Con eso va a redactar otro párrafo de unas 8 o 6 líneas, un párrafo aparte, y ya con eso más o menos va a tener la mitad de esa página y media. Y de la misma manera que en el punto anterior, las preguntas no deben aparecer allí, solo las respuestas. Y tampoco debe ser una lista de oraciones o una lista de afirmaciones, sino un párrafo bien construido, bien tejido, como le dicen las maestras de español. Luego, en esas consideraciones finales vamos a hablar del entorno y lo hacemos de la misma manera. Vamos a construir ahí un párrafo que responda o que tenga que ver mejor con el barrio, con el colegio, con el municipio, con el lugar donde ustedes aplicaron esta investigación. Este nuevo párrafo va a responder a dos preguntas. Nuevamente, las preguntas no deben aparecer ahí, pero sí un párrafo de unas 8 o 6 líneas que responda a lo siguiente. ¿Qué reflexiones para su vida sobre la pandemia quedan luego de haber realizado este estudio de caso? ¿Qué reflexiones, qué le impactó a usted en su vida después de que realizó las encuestas o las lecturas o se fue a consultar a otras fuentes? Y ahí mismo, en ese párrafo, responden qué reflexiones desde el punto de vista ético son rescatables o son relevantes para poner ahí en ese párrafo al analizar uno de los grupos mencionados arriba. Es decir, qué aspectos éticos importantes ustedes encontraron cuando analizaron el barrio, el colegio, el municipio, en esas respuestas que la gente iba poniendo en esos formularios. ¿Qué aspectos éticos hay allí que se puedan mencionar en este párrafo? Entonces, miren que ya tenemos 3 párrafos y ya tenemos un poco más de la mitad de la página. Luego, en esa misma dinámica,
bueno, no se les olvide que las preguntas no van a aparecer. Vamos a hablar de los nuevos datos. Y para eso, ustedes van a construir un nuevo párrafo. Entonces, ya prácticamente están cerrando toda la página. Inclusive si los párrafos son largos, ya pueden tener un poquitico más de la página siguiente. Y en ese nuevo párrafo, ustedes van a hablar de los nuevos datos que obtuvieron al aplicar las encuestas o las entrevistas. Unos datos diferentes a los hallados en las lecturas o en otras fuentes de información. Van a poner allí esos datos importantes que muchas veces no aparecían en las lecturas, pero que sí aparecieron cuando ustedes hicieron las encuestas. Datos que ustedes a veces ni siquiera consiguen eh, en las informaciones que nosotros recibimos a diario, de los noticieros o de otros medios de comunicación. Con eso, con esos nuevos datos que salieron a hacer la investigación, con esos nuevos datos que ustedes encontraron, construyen un párrafo. Y en ese párrafo van a responder esa pregunta. Recuerden que tampoco es una lista, es un párrafo donde ustedes pueden agregar porcentajes, donde pueden agregar nuevos datos, pero es un párrafo bien construido, bien hilado. No es una lista de informaciones. Entonces ya con eso prácticamente tenemos la página o un poquitico más de la página. Ya podríamos con esos 4 párrafos estar pasando a la segunda página. Recuerden que las consideraciones finales son de 1,5 páginas. Y finalmente pasamos a las preguntas finales. ¿Cómo así que las preguntas? Hombre, muchas preguntas quedan después de un trabajo como estos. Entonces, la idea es que usted pueda dejar 1 o 2 preguntas, que las deje de modo reflexivo luego de realizar el trabajo sobre el estudio de caso. ¿Qué preguntas te quedaron? ¿Qué cosas no se alcanzaron a analizar, pero que usted quiere dejar ahí como preguntas para que su evaluador, para que su corrector o quienes vayan a leer ese trabajo se queden con unas preguntas para reflexionar, unas preguntas de tipo abierto, unas preguntas que hagan que quien lea este trabajo, hombre, se tome el tiempo para responderlas personalmente o para que les mande a ustedes una posible respuesta, suponiendo pues que ustedes lo fueran a publicar en alguna página web. Entonces la idea es dejar unas preguntas de tipo reflexivo, para que la gente se quede pensando en ellas, pero unas preguntas que salgan después de todo el trabajo que ustedes hicieron y decir, bueno, esta pregunta tan importante, nosotros no tuvimos tiempo de responderla, o después de este trabajo que hicimos, nos gustaría que alguien nos respondiera a eso. No preguntas inconclusas, sino preguntas reflexivas de este trabajo con las que ustedes quieran cerrar esta parte de consideraciones finales. Ustedes pueden formular 1 o 2 preguntas o hasta 3 y las ponen ahí al final de esos párrafos. Y ya con eso completamos la página y media. ¿Cuál es el trabajo de ustedes para esta semana? Cohesionar esos párrafos, vincular cada párrafo con los conectores gramaticales adecuados. Una vez construidos los párrafos, ponerlos en 1,5 páginas de Word y revisar que sean coherentes, que haya coherencia en ese trabajo. Luego, suprima informaciones que se repiten en un párrafo y en el otro. Y finalmente, ¿qué van a hacer? Pues ponen las preguntas abiertas y reflexivas que le quedaron luego de hacer este trabajo. Eso es lo que va a poner al final. Y con eso ustedes ya tienen la página y media. Nos vemos en una siguiente oportunidad.